¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias por la invitación para participar en tu programa. Normalmente no hago esto porque detesto grabarme en teléfono, es un prejuicio que tengo. El teléfono es algo muy útil últimamente en varias partes del mundo como herramienta testimonial. Eso está haciendo una gran diferencia, más allá de que las redes sociales en sí mismos, siempre, como todos los medios a lo largo de la historia, están en manos de unos pocos ultramillonarios. Pero hay espacios eh, para resistir al poder y para luchar por los derechos, que nunca son garantizados y menos provistos o donados desde arriba por los poderosos, sino que hay que ir a lucharlos y buscarlos. Y es por eso que aquellos que luchan por los derechos individuales son demonizados como peligrosos para la sociedad, para la paz, el progreso, etcétera. Eso es algo viejísimo, así que no nos sorprendamos de eso. Es el caso de las universidades en este momento en Estados Unidos, que es el epicentro de las manifestaciones. Se ha extendido a Europa, pero la gran mayoría están aquí en Estados Unidos y sigue creciendo. Es muy similar a las manifestaciones estudiantiles contra la guerra de Vietnam. Algunos han dicho que no. Sí, por supuesto que es muy similar, es lo más similar que se puede encontrar por muchas razones. Recordemos que en ese caso hubo también en Keck University, en Columbia University, muchas represiones violentas. Hubo estudiantes muertos por la policía, muchos golpeados por la policía, por las fuerzas de represión, e incluso muchos estaban a favor de esa represión. Muchos padres incluso que tenían estudiantes ahí, los consideraban a estudiantes infantiles, no maduros, que necesitaban buscar un trabajo, muchos decían, y lo siguen diciendo ahora. Es decir, el esclavista siempre envía a los demás a trabajar, el empleador, el jefe, envía a sus empleados o esclavos a trabajar. Recuerden también que hasta en la era esclavista, muchos esclavos estaban a favor de la tranquilidad, la paz y en contra de aquellos que criticaban el sistema, porque no eran productivos. Pero bueno, eso es una historia muy vieja. En el caso de las universidades, hay muchos elementos, no solamente una expresión en favor de un pueblo, sea el que sea, en este caso es el pueblo palestino, que además tiene una larga historia de sufrimiento y represión. Ya lleva 80 años, más de 80 si consideramos, antes de la creación del Estado de Israel, sufrió una serie de atentados terroristas y expulsiones, limpieza étnica, etcétera. Esto lo han dicho reconocidos judíos, verdaderos judíos, no sionistas, verdaderos judíos, y acá en Estados Unidos tenemos muchísimos casos que podríamos hablar en cualquier momento. Pero con una gran claridad intelectual han separado desde hace décadas lo que es sionismo de judaísmo, lo cual ahora mucha gente comienza a reflexionar y a darse cuenta de que obviamente no son la misma cosa. Por el contrario, como dicen muchos judíos, en muchas partes del mundo, incluso acá en Estados Unidos, el sionismo es antijudío, por muchas razones. Pero no tengo esos 2 o 3 minutos para hablar de eso ahora en este momento. Lo que quiero decir brevemente es que, y repetir que otro de los problemas está en lo que se llama aquí el divestment o la desinversión que piden los estudiantes. Es decir, el retiro del dinero en inversiones que hacen las universidades, como hacen los retiros y las AFAP, las pensiones o retiros privados, que invierten, sin consultarle a nadie, obviamente, invierten en determinados lugares y casi siempre es en la industria de la guerra, en la industria de la muerte, porque es una de las más poderosas y casi una de las únicas, como dijo mi amiga Aviva Chomsky, una de las únicas que van quedando acá en el norte, en Estados Unidos, porque las demás industrias más productivas han sido enviadas a la periferia, lo que antes llamaba el tercer mundo. Entonces, y lo hemos dicho en la semana anterior, no es para nada una pretensión infantil de los estudiantes, sino muy madura, porque en los años 80 ya lo demostraron los mismos cuerpos de estudiantes que protestaron contra el apartheid en Sudáfrica y reclamaron otro divestment o la desfinanciación lo que acá se llama el endowment o capital financiero de las universidades en empresas, en grupos de intereses de África del Sur. Cuando el establishment político, incluido Ronald Reagan, defendían a Sudáfrica como uno de los aliados de la libertad, del mundo libre. Eso es lo que decían en la televisión, incluso lo pueden ver en CBS o en muchos otros canales que están en YouTube. Los estudiantes estaban en el lado correcto de la historia, como lo están ahora en este momento. Lo mismo lograron en 2011, en toda esa década que nos precedió, lograron varias
varias desinversiones, por ejemplo, en la industria de las armas de asalto, de armas de guerra, por las masacres acá, en las industrias de petróleo, en las industrias contaminantes, en las industrias de la guerra. Lo lograron y eso se olvidó, pero que muchos lo recordamos perfectamente. Y en este momento, ayer leímos que Brown University, Rhode Island, las autoridades llegaron a un acuerdo con los estudiantes para desinvertir en esas industrias de la guerra según el reclamo de los estudiantes, es decir, hubo una negociación. Ahora, alguien ha preguntado, no sé en dónde, bueno, pero no tienen derecho los estudiantes a estar ahí. Bueno, las universidades obviamente que sí tienen derecho a estar ahí, y lo demás es política, cómo se interpreta ese derecho. Que están obstruyendo la vida normal de los otros estudiantes, bueno, es falso, porque los estudiantes pueden ir y venir. Solamente se ocuparon algunos edificios en Columbia University, etc. Las universidades, incluso las universidades privadas en Estados Unidos, no son empresas privadas. Es decir, el capital financiero es un capital que lamentablemente lo administra la cabeza, que generalmente no tiene nada de académico, son políticos, y la mayoría son empresarios. El directorio, que se llama board trustees, generalmente son empresarios que van buscando cierto prestigio, pertenecen al board de la universidad tal, etc. Y siguen haciendo negocios por otros lados. Muchos de una forma honesta, otros simplemente de una forma egoísta, pero no son académicos. La mayoría no son académicos. Ahora, de los faculty o del profesorado hacia abajo, sí es más democrático porque ahí se resuelve todo en asamblea. Es decir, el sistema universitario de Estados Unidos está partido en dos. La mitad de abajo democrática, y la mitad de arriba es el Vaticano, en el cual el Papa elige a los cardenales eligen al Papa. Acá el directorio elige al presidente, el presidente elige algunos elementos del directorio. No tiene nada democrático. Cuando he dicho esto, y he insistido que las universidades del sur son mucho más democráticas, se ha escuchado con una sonrisa, con cierto escepticismo, pero estoy seguro de lo que estoy diciendo. Son mucho más democráticas, más allá de todos los problemas que podemos criticarles, pero en democracia no le ganan. Y eso molesta siempre sobre todo al establishment. Y a los más de abajo, obviamente, siempre existió el cipallismo y el esclavo, como decía Malcolm X, el negro del campo y el negro de la casa. El negro de la casa que siempre va a defender los derechos de su amo, porque le asegura ciertos privilegios sobre los negros del campo. El otro elemento de la libertad de expresión. Escribimos en el Moscas en la Telaraña el año pasado, varios artículos años anteriores, criticando este concepto de la libertad de expresión, que todos estamos en defensa de la libertad de expresión, como uno de los elementos fundamentales de la democracia. El tema es que es muchas veces decorativo. Se garantiza libertad de expresión hasta que no cruza una línea que realmente pone incómodo al poder. Esto lo hemos analizado en el caso de la esclavitud. Existían incluso en la confederación más racista y esclavista que había, existía en la Constitución, lo habían puesto la libertad de expresión. Y en Estados Unidos, de hecho, anteriormente existía la libertad de expresión. Cuando el himno dice la tierra de los libres, se está refiriendo a la tierra de los amos, porque el que lo escribió era un esclavista, Keith Scott, y justamente estaba furioso de que algunos esclavos habían apoyado a los británicos en el contraataque del 1812, que en realidad no fue una invasión, fue un contraataque, cuando quemaron la Casa Blanca. Bueno, la tierra de los libres era la tierra de los blancos, es decir, la tierra de los esclavistas. Y entonces la libertad de expresión se garantiza cuando no cruza ciertos límites, y esto lo estamos viendo actualmente. En Florida, en Texas, se comenzaron a prohibir determinados libros, miles de libros de hecho, cuando ya comenzaron a ser peligrosos, es decir, cuando la gente lo empezó a tomar en serio. Es decir, aparece la fórmula tolera, prohíbe y reprime. Primero se tolera la crítica, luego se legisla contra ella y finalmente se reprime. En el caso de las universidades estamos viendo que la represión llegó primero y luego la legislación. Ayer el House o la Cámara de Diputados de Estados Unidos pasó una ley que se llama, lo tengo anotado por aquí porque es muy reciente,
Anti-Semitism Awareness Act, es decir, la ley de concientización contra el antisemitismo. Todos estamos en contra, o la mayoría, no los nazis obviamente, que son la mayoría que están en los grupos de derecha, pero sí el resto estamos en contra del antisemitismo. Pero por esa misma razón, como muchos judíos estamos en contra de usarlo como escudo, como una sombrilla para cualquier violación de los derechos humanos y para cualquier crítica. Eso es lo que se está legislando en Estados Unidos. Prohibir cualquier crítica a las políticas de Estados Unidos. Incluso la frase from the river, del río al mar, la misma ley la define como antisemita. ¿Por qué? Y lo explica la ley. Porque está llamando a la aniquilación de los judíos. Es algo absurdo totalmente. Si Palestina por siglos existió del río Jordan al mar Mediterráneo, y como Jill Stein, la candidata por un partido muy menor de aquí en Estados Unidos, que es judía, lo dijo claramente. Durante todos esos siglos, cristianos, judíos y musulmanes vivieron en una relativa paz. La paz absoluta no existe, pero ella dijo, vivieron en paz. Y tiene razón si comparamos lo que estamos viviendo ahora. Y ella insistió y dijo, toda esa violencia llegó cuando llegó el sionismo, no el judaísmo. El judaísmo ya estaba ahí, cuando llegó el sionismo. Y recuerden todo el pacto eh, con los nazis en los años 30. Ese es un elemento. La ley incluso se protesta y trata de proteger a los estudiantes judíos. Los mismos estudiantes judíos están diciendo que están más seguros que los no judíos. Lo han dicho 1000 veces. No estamos siendo acosados. Quienes nos acosan son los sionistas, que están golpeando de una forma violenta a quienes protestan contra un genocidio, que es lo más obvio de que existe un genocidio. Hay mucha gente que dice que eso es una disparate, eso no es un genocidio. Bueno, defínanme qué genocidio. Eso calza en todas las definiciones de la ONU y en todas las definiciones de cualquier grupo histórica de que es un genocidio. No solamente el bombardeo y la matanza, sino la hambruna de una sociedad cortándole la luz, el agua, la comida, etcétera, el acoso permanente. Calza en todos los puntos de genocidio. Entonces, que definan qué entienden ellos por genocidio. Ahora, la crítica al Estado de Israel o a las políticas de Israel pasan a ser antisemitas, incluso por ley ahora, desde ayer, o por lo menos el proyecto pasó a la Cámara de Diputados, el de House, que es muy probable que pase el senador también, porque pasó de una forma avasallante. Ningún demócrata votó en contra, de hecho. Algunos republicanos votaron en contra. Es muy probable que pase también, sea aprobado en senadores. Entonces, eso sí está mal, es inmoral, etc. Pero ¿qué pasa con las declaraciones del ministro de Defensa de Israel de ayer, que volvió a repetir el mismo discurso de Netanyahu hace meses atrás, que los palestinos son Amalek, y según la Biblia, que dijo la Biblia, Dios les dijo que vayan y maten a todos los hombres de Amalek, que no dejen ninguno? Y el ministro de Finanzas israelí hace 2 días lo dijo frente a cámaras y en una reunión del gabinete del gobierno, de que no pueden dejar el trabajo a la mitad, que hay que exterminar toda Palestina, que hay que arrasarla. Pero no es nada nuevo. Incluso algunos periodistas israelíes y estadounidenses se burlaron y dijeron, qué suerte que lo dijo en un gabinete de gobierno y ante las cámaras, porque si lo hubiera dicho en un campus ya era un crimen. Porque parece que es un crimen de los estudiantes protestar por una verdadera, de hecho, matanza y genocidio en Palestina. Pero decir lo contrario, que los palestinos merecen morir, que son todos terroristas, hasta los niños son terroristas, eso no es odio, no, eso es defensa propia. El acoso, algunos incluso, y la ley incluso discute de que existe acoso a los estudiantes judíos, lo cual es absolutamente falso. Si hay casos, siempre van a haber casos, obviamente, estamos hablando de una realidad compleja de miles de personas, siempre va a haber algún desubicado, alguno que no entendió, pero ese no es el espíritu de las protestas. El acoso efectivo lo estamos sufriendo profesores y estudiantes también, pero los profesores, que incluso hay listas de aquellos que son declarados como izquierdistas, como si fuera un delito eso,
Es un acoso permanente, y mismo incluso de parte de los gobernadores como Ron DeSantis acá, un acoso permanente, una demonización de aquellos que piensan diferente que él. Escribió un librito ridículo que la crítica no le dio la bienvenida y se fastidió, obviamente. Hemos insistido, él debe escribir sus memorias sobre Guantánamo e Irak, debería. No va a ser nada muy objetivo, obviamente, pero ahí hay mucho para escribir. Pero aquellos que revisitan la historia esclavista, que señalan el racismo endémico en las instituciones, eso es fácil de probarlo, ese racismo endémico pasa a ser antipatriota. E incluso se ha dicho, en las escuelas, en las universidades no se debe mencionar determinadas palabras porque ofende la sensibilidad de los blancos. Pero bueno, si lo hemos dicho, si los blancos se ofenden es porque están a favor de lo que ocurrió y de lo que ocurre en cuanto a racismo. Es decir, no hay una discusión abierta, eso es la democracia. La libertad de expresión es una decoración para hacernos sentir muy bien. Lo dijo hace poco la candidata a la presidencia, Jill Stein, que podemos pensar que no va a tener muchos votos, como siempre, pero sin duda que tal vez pueda haber un cierto impacto de todos estos movimientos en las elecciones que vienen, por lo menos en algunos puestos del Congreso. Em, em, Stein lo dijo claramente, estamos en un momento muy semejante al despertar de la conciencia del privilegio blanco en los años 60, que no fue nada cómoda para nadie y hubo muchas reacciones violentas. Pero la historia estaba del lado de aquellos que protestaban en favor de los derechos civiles, considerando de que todos somos iguales, que todos merecemos vivir, que todos tenemos el mismo valor como individuos, como seres humanos, y no que unos han sido elegidos o por Dios o por una raza especial, que era la larga tradición milenaria, incluso centenaria, en cuanto a la superioridad racial, el supremacismo racial. Bueno, en ese caso, no todos son iguales. Pero termino muy rápidamente con lo que sea el director de todo el sistema de universidades aquí en Florida, es Roy Rodríguez, envió un comunicado a todos los rectores de las universidades en Florida, y voy a leerlo textualmente y termino con esto. Dice Roy Rodríguez, cito, gracias al liderazgo del gobernador Roy DeSantis, es un político, no es un académico, recordemos, es decir, un hombre de negocios. La legislatura de Florida, nuestras universidades cuentan con las herramientas legales necesarias para prevenir la propagación del antisemitismo que actualmente invade la educación superior en todo nuestro país. Es una declaración que lo dice él y que la realidad se adapte a lo que él dice, porque es totalmente, absolutamente falso, absolutamente falso. Las ceremonias de graduación son un momento para reconocer a nuestros graduados por los honores que han obtenido, ¿cierto? No son una plataforma para el activismo político. Sí, es una plataforma política, porque hoy más ideológica, no partidaria generalmente, pero sí ideológica. Muchos de los invitados, generalmente por los presidentes que son hombres de negocios, CEOs, etc., invitan gente de grandes, exitosos hombres de negocios y mujeres de negocios. Y ahí dan todo su discurso sobre la importancia del esfuerzo individual y la sociedad no existe, las injusticias no existen. Y el trepar a través de beneficios o cargos políticos parece que no existe. Los lobbies no existen, el imperialismo no existe. Es decir, es altamente ideológica, profundamente ideológica. Generalmente, cuando aparece algún crítico es algo muy raro. Hay lugar para algunos críticos, es rarísimo. Por lo menos es irrelevante, son como los op-ed en los artículos de los diarios. No son una plataforma para el activismo político disruptivo de ningún tipo. Y termina, especialmente el activismo para terroristas genocidas. Es decir, que los que protestan son terroristas genocidas o están a favor del terrorismo genocida. No de Israel, que lleva matando 72.000 personas y quiere seguir liquidando y arrasando con todo para seguir haciendo buenos negocios, en nombre de un texto bíblico escrito hace 3.000 años.
quienes protestan sobre esa brutalidad son quienes apoyan a Hamas, quienes apoyan a los grupos terroristas. Es decir, que las víctimas ni siquiera tienen derecho a tomar un arma para defenderse, porque son terroristas. Y en la radio y en la televisión se vuelve a insistir, excepto en algunos canales como este, que también les molesta muchísimo, y cuidado cuando sigan creciendo, porque les va a molestar muchísimo y van a comenzar a llegar, como conozco muchos colegas, consecuencias. Eso les molesta, que alguien preste atención a las palabras, que son más poderosas que las armas. Incluso en 1954, Howard Hunt, el famoso espía de la CIA, lo dijo: nuestra principal arma no escupe balas, escupe palabras.